En este video vamos a repasar la pronunciación en francés. No van a estar todos los casos, o sea, todas las formas de pronunciar según los conjuntos de letras que ustedes vayan a ver, pero sí van a estar la mayoría y las que más se usan, las más típicas. Pero primero vamos a empezar recordando el alfabeto, ¿sí? Yo voy a ir leyendo y me voy a detener en las letras que quizás son un poco más difíciles de pronunciar o que quizás no se entiende bien cómo se pronuncia. Y luego lo voy a decir para que ustedes vayan haciendo pausa y vayan repitiendo. Acuérdense que cuanto más trato de hablar, mejor es, porque entonces mi cerebro va asimilando los sonidos. Entonces empezamos con la A, que es igual a español, B, que tengo que hacer bien la distinción entre la B larga y la B corta. ¿Por qué? Porque a veces hay palabras que se escriben casi igual, solo que cambia la B larga o la B corta, y eso puede significar algo completamente diferente. Entonces voy a decir B, C, D, y fíjense la E tiene un símbolo fonético escrito como si fuera una O y una E. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a poner mi boca como si fuera a decir la O, pero voy a decir la E. Entonces va a sonar E, ¿sí? Entonces la E se pronuncia E. La F es como la F en inglés, entonces voy a decir F. La G se pronuncia Y, ¿sí? Como si fuera la Y para nosotros en la Argentina, que decimos Y de yuyo, por ejemplo, ¿sí? Y. Y fíjense que la diferencia con la J es que la J se pronuncia Y, ¿sí? ¿Por qué, bueno, hago esta comparación? Porque generalmente uno se confunde entre la G y la J, cómo se pronuncian. Yo lo que utilizo para recordar cómo se pronuncia la J o la comparación que hago es que la G en español se dice G con una E. Lo único que va a cambiar es que voy a decir Y. Y la J cuando la escribo tiene un puntito como la I, entonces voy a decir Y. Seguimos con la H que es ash. La I es I. Bueno, la J de vuelta es Y. La K es K. La L es como la L en inglés, L. La M es M y ahí tengo que hacer bien el sonido de la M. Tenemos la N, N. La O es O. La P es P. La Q es Q. Y ahí fíjense que hay una I y una U juntas. ¿Por qué lo puse? Porque esta es la U que uno pronuncia así, uno lo pone la boca como U, pero dice I. Entonces voy a decir Q. La R es R. Ahí entre paréntesis hay una J para imitar un poco la R francesa, ¿sí? Entonces tengo que decir R. La S es S. La T es T. La U es U de vuelta. Pongo la boca como U, pero digo I. Entonces U. La B corta es V, ¿sí? Tengo que hacer vibrar bien los labios. Pongo los dientes superiores sobre los labios, el labio inferior y digo V, ¿sí? La W es W, ¿sí? Que es la B corta. La X, X. La Y es Y, ¿sí? Y. Y la Z es Z, ¿sí? Como la Z esa del principio, como si fuera un zumbido de abeja. Z. Ahora lo voy a repetir. Ustedes si quieren lo van pausando y lo repiten. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahora, los diptongos, ¿cómo se pronuncian? ¿Qué son los diptongos? Cuando se juntan dos o más vocales, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos la A y la I, ya sabemos que la pronunciamos como si fuera una E con acento, ¿sí? Entonces voy a decir maison, por ejemplo, ¿sí? La casa se escribe maison, pero digo maison, ¿sí? Ahí la ON es una nasal. ¿Por qué? Porque tengo una vocal más la N. Entonces suena nasal esa vocal. Entonces, maison. La A y la U juntas las voy a pronunciar como una O.
Por ejemplo, si digo calor, voy a decir chaud, il fait chaud. ¿Sí? Ahí les puse escrito en español cómo lo pronunciaríamos. La E, la A y la U juntas, que significa agua, voy a pronunciarla también como si fuera una O. Y por ejemplo, si quiero decir bonito, voy a decir bo. O sea, esas tres letras juntas, todo eso lo pronuncio como una O. Luego tenemos la E y la U que se pronuncian con este símbolo que es pongo la boca como O, pero digo la E en realidad. Entonces voy a decir, por ejemplo, feu, fuego. También si veo la O y la I juntas, voy a pronunciarlas como una UA. Entonces, por ejemplo, el número 3 lo voy a pronunciar como trois, ¿sí? Tengo la O y la I, trois. Y luego tengo la O y la U que las voy a pronunciar como una U, ¿sí? Por ejemplo, cuando digo nous, nosotros, ¿sí? Bueno, algunas consideraciones. Como les decía, es muy importante hacer la diferencia entre la B corta y la B larga. Si yo digo j'ai vu, acuérdense, passé composé, fíjense el otro video, si no, de passé composé, significa yo he visto. Pero si yo digo j'ai bu, significa que yo he bebido. Entonces hay que pronunciarlo bien, hay que hacer bien la distinción. Voir significa ver, boire significa beber. Vamos a hacer un trabalengua, yo lo voy a decir para que ustedes lo practiquen. Se ver, se ver, se verse, se ver. Bueno, un poco rápido, pero practíquenlo lento. Lo importante es pronunciarlo bien. Luego, une bien bonne bouteille de bien bon vin blanc vieux. ¿Sí? Hagan bien la distinción entre la B larga y la B corta. Avez-vous déjà vu un verre à l'envers, un verre, un verre, verre à l'envers? Y el último, la robe rouge de Rosalie est ravissante. Luego, la GN, cuando veo la GN juntas las pronuncio como una ñ. Por ejemplo, yo digo el est mignon. Aquí falta una N y una E al final, porque es femenino, ¿no? Entonces diría mignon. Ella es bonita, ¿sí? Para practicar, por ejemplo, acuérdense, O y juntos se pronuncia wa. Entonces digo le poignet, ¿sí? Que es la muñeca de la mano. La línea, ¿sí? La línea. Y une montaña, una montaña. Cuando veo la PH juntas, la P y la H juntas las pronuncio como una F. Por ejemplo, el a pris des photos, ¿sí? Tomó fotos. Para practicar, un phare, un faro, un triunfo, y la physique, ¿sí? El físico. La física, perdón. Algunas consideraciones más serían la R, que se pronuncia como lo hacen los franceses, que a veces parece una G, otras veces parece una J, ¿sí? Voy a leerles este trabalenguas para que practiquen también. Trois gros rats gris dans trois gros trous creux. Bueno, un poco difícil, pero bueno, hay que practicar los trabalenguas para mejorar. Generalmente la letra S y E al final de las palabras no se pronuncian. Por ejemplo, libro en singular y en plural se pronuncian de la misma forma. Digo libro, ¿sí? Pero se escriben diferente. Acuérdense que una cosa es escribir y otra cosa es hablar en francés. Tenemos acá un trabalenguas. Le grand coq gratte la terre et la grosse poule grise glousse.